Contacto Directo comienza hoy un diálogo con expertos sobre los problemas que el país tendrá que solucionar, sobre los problemas que tendrá que resolver el mandatario que sea electo este año. Empezamos con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que lleva 3 años desinvirtiendo sus recursos para cubrir las pensiones de más de 700.000 jubilados, pues el aporte estatal y el de los afiliados no alcanza. La población envejece aceleradamente, entre 40 y 50.000 personas se jubilan cada año. Antes, 8 afiliados financiaban la pensión de un jubilado, ahora solo 5. A la par, el empleo no crece, pues solo 3 de cada 10 personas en edad de trabajar tienen empleo adecuado y son aportantes. Y así el número de afiliados es cada vez menor. ¿Cuáles son las acciones urgentes que se deberían tomar para el IES? Lo analizará Augusto de la Torre, docente de la Universidad de Columbia en Nueva York, ex jefe del Banco Mundial para América Latina y ex coordinador de la Comisión de Reformas al IES, economista. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Lenny. Muchas gracias por la invitación. Usted formó parte de la Comisión Ciudadana que, a pedido del gobierno, presentó una propuesta de reforma al sistema de pensiones, sistema que es económicamente insostenible, inequitativo, de baja cobertura y disfuncional. ¿Cuánto tiempo tiene, economista, el país para tomar esas decisiones? Todo depende de cuánto pueda el fisco subsidiar al sistema. Le doy un ejemplo. En el año anterior, los aportes de empleadores y empleados, incluyendo los aportes del gobierno como empleador, sumaron más o menos 3.500 millones de dólares. Pero el pago de pensiones sumaron 6.300 millones de dólares, es decir, casi 3.000 millones de dólares más. El aporte del 40% del Estado debió haber sido de 2.300, pero el fisco tuvo que poner 3.000. Entonces el fisco en el año anterior, y hay que reconocerle al presidente Noboa y al ministro Vega, hizo un esfuerzo extraordinario porque le pagó al sistema de pensiones mucho más de ese 40% que la ley le pide para poder cubrir el hueco. Entonces ahora tenemos un sistema de pensiones que es un problema fiscal. ¿Cuánto dura el sistema de pensiones? Depende de qué tan profundo son los bolsillos fiscales. Y esto se está volviendo insostenible porque la historia nos muestra que el fisco está con escasos recursos. Economista, es decir, ¿no hay espacio para soluciones graduales? ¿El país ya llegó a ese momento en el que cualquier decisión que tome va a doler? Así es, mire, no hay momento, el momento ya pasó para los parches. Necesitamos tomar al sistema de pensiones en su integridad y encontrarle una solución que le rescate y le dé vida al sistema de pensiones para 50 años más o 70 años más. Eso solo se puede hacer con un trabajo técnico, con ayuda de actuarios y con una discusión con la sociedad para poder acordar en la sociedad el tipo de reformas que se pueden hacer. Porque un sistema de pensiones, primero, se puede reformar con reformas graduales, pero hay que introducirlas ya. Y segundo, es un menú de cambios que y ese menú necesita ser acordado con la sociedad. La comisión que a mí me tocó presidir, conversando con la sociedad, produjo una propuesta que tiene cambios en algunos parámetros del sistema y no en otros. Y lo hicimos así porque nos dimos cuenta que hay ciertos cambios que irritan mucho a la población. Entonces es mejor escoger cambios en variables que son más digeribles. ¿Cuál es esa hoja de ruta, economista, que ustedes presentaron? ¿Cuál es ese modelo de reforma que le propusieron al gobierno anterior? Nosotros propusimos una reforma que no toca 2 variables que son muy importantes para la sociedad. La una, la tasa de aporte. Al momento, al sistema de invalidez, vejez y muerte, aportamos el 11.06% del salario. Parte lo hace el empleador, parte lo hace el empleado y el independiente aporta la totalidad. Entonces nosotros nos dimos cuenta que subir la tasa de aporte podría tener muchas resistencias sociales y políticas. Entonces no propusimos una subida en la tasa de aporte. Tampoco propusimos un aumento en la edad mínima para jubilarse. Ahora en el Ecuador uno puede jubilarse con 60 años de edad siempre y cuando haya aportado 30 años.
esos 60 años son muy sensibles, entonces uno podría proponer una reforma subiendo la edad mínima para jubilarse. Nos dimos cuenta que eso era complicado, entonces tampoco propusimos eso. Como consecuencia propusimos cambios en otras variables. La primera, que se pague sobre 14 sueldos, incluyendo el 13º y cuarto, porque los jubilados reciben 14 pensiones. Entonces tiene sentido que los aportes sean en una frecuencia parecida a las pensiones. Segundo, propusimos que se vaya aumentando gradualmente el número de años de sueldo que se toman en cuenta para calcular la jubilación. Al momento solo se toman en cuenta los 5 años de mejor remuneración. Nosotros sugerimos que se vaya aumentando de 5 a 6, a 7, a 8, etcétera, hasta llegar a tomar en cuenta 20 años o más de sueldos. Tercero, propusimos un rebalanceo en los años de aporte que se necesitan para jubilarse. Al momento uno puede jubilarse con 60 años de edad si ha aportado 30 años. O puede jubilarse con 65 años de edad si ha aportado 15 años. O puede jubilarse con 70 años de edad si ha aportado por lo menos 10 años. Esa tabla genera muchas inequidades e ineficiencias. Propusimos una tablita más coherente que tome en cuenta de mejor manera y sistemáticamente los años de aporte en relación a los años del beneficio. Si uno se jubila más temprano, va a tener más años de beneficio. Si se jubila más tarde, va a tener menos años de beneficio. Entonces, tener una proporcionalidad entre los años que uno aporta y los años que uno disfruta de la pensión tiene sentido. Propusimos, por tanto, una tablita distinta para eso. Y además propusimos que ese subsidio del Estado, que ahora es el 40% de las pensiones, que ese subsidio del Estado se oriente principalmente a apoyar las pensiones de los afiliados de menores ingresos. Al momento, el grueso de ese subsidio del Estado va dirigido a apoyar las pensiones de los afiliados de mayores ingresos. Economista, cuando se plantean estos temas, antes siquiera de escuchar las explicaciones o las propuestas de reforma, hay muchos que dicen, ¿qué va a pasar con quienes ya están jubilados? ¿Qué va a pasar con aquellas personas a quienes les falta poco para hacerlo? ¿Qué pasaría con quienes todavía están lejos de la jubilación? Esa es una excelente pregunta, porque ahí hay un malentendido. Ninguna reforma pensional toca los derechos de los que ya están jubilados. Es decir, que cualquier reforma que hagamos en el Ecuador no va a cambiar para nada el monto de pensión que reciben los que ya están jubilados. Además, toda reforma de pensión toma en cuenta que algunos afiliados están ya cerca de jubilarse. Entonces, típicamente se hace un arreglo para que aquellos afiliados que están cerca de jubilarse tampoco tengan un cambio en sus expectativas de jubilación y en sus montos de jubilación. Entonces, las reformas de pensión típicamente se aplican a aquellos afiliados que están bastante distantes de jubilarse. La comisión que a mí me tocó dirigir propuso un programa muy gradual para hacer esto más viable. Entonces, a mí siempre me asombra que los jubilados se preocupen con una reforma a las pensiones, porque si alguien no debería preocuparse con una reforma a las pensiones, son los que ya están jubilados y tampoco los que están cercanos a jubilarse. ¿Y cómo se evita el riesgo de pobreza extrema en la vejez? ¿Cuántos son los jubilados que viven exclusivamente de sus pensiones? Porque estos temas, estas discusiones también generan pues una preocupación sobre ellos. Mire, hay 3 maneras de enfrentar el problema de pobreza en la vejez. Para aquellos que están dentro del sistema, y acordémonos que solo el 33% de la fuerza laboral está afiliada. El 60 y pico % de la fuerza laboral no está afiliada. Entonces estamos hablando de un universo relativamente pequeño de la fuerza laboral. Sería ideal que tengamos un sistema que cubra a más trabajadores, pero lamentablemente solo cubre al 33% de los trabajadores. Entonces, una manera de evitar que los que están afiliados tengan pensiones que son demasiado bajitas es apoyando con el subsidio estatal para que la pensión mínima sea relativamente decente. Una segunda manera importante es darse cuenta que hay un montón de ecuatorianos que no están afiliados y al llegar a la tercera edad pueden vivir en pobreza extrema. Entonces necesitamos fortalecer estos sistemas que son
fiscales, como por ejemplo los que mantiene el Ministerio de Inclusión Financiera, el bono de la tercera edad, los años dorados, etcétera, que son pequeñas ayudas mensuales que se le da a una persona de la tercera edad que es muy pobre. Entonces la sociedad necesita pensar en evitar la pobreza extrema en la vejez, sin duda, y necesita que el sistema central de pensiones sea más equitativo. Al momento, el sistema que tenemos da mucho más beneficios proporcionalmente hablando a los afiliados de mayores ingresos. Economista, ¿tiene alguna justificación seria el que desde la política no haya una discusión abierta y enfocada en desarrollar estas reformas que son necesarias de manera urgente? A mí me parece que yo no veo ninguna razón seria, a menos que el Estado planee ir subsidiando al sistema cada vez más. Fíjese usted, en el año 2015, la diferencia entre aportes y pago de jubilaciones era de $500 millones. El aporte ese extraordinario del Estado del 40%, era mucho más que suficiente para cubrir esa diferencia y sobraba dinero, con lo cual el fisco podía invertir, el IES podía invertir parte de ese dinero en bonos del Estado o en otras inversiones, en bonos o en créditos hipotecarios, etcétera. Pero ahora, la diferencia entre aportes y jubilaciones es de $3.000 millones. Y lo que el fisco tiene que dar ya no alcanza. Entonces ya no sobra plata. El sistema durará lo que pueda el fisco sostenerlo. Y el fisco tiene los dos subsidios más grandes en los que el fisco gasta. Son el uno en los combustibles. Gasta más o menos $3.500 millones por año en subsidios a los combustibles. Y ahora está gastando más o menos $3.000 millones por año en el subsidio al sistema de pensiones, sin contar el sistema de salud. Porque lo ideal sería arreglar también el sistema de salud. Una razón por la cual hay pobreza en la vejez es la de que como el sistema de salud es tan malo, la pensión se gasta principalmente en gastos médicos. Entonces no le queda al jubilado el dinerito de su pensión para vivir, porque se le va en gastos de salud. ¿Y por qué se le va en gastos de salud? Porque tenemos un sistema de salud igualmente malo. Entonces, lo ideal sería arreglar el sistema de pensiones y el sistema de salud simultáneamente. Nuestra comisión, la que a mí me tocó dirigir, se enfocó 6 meses de trabajo intenso en hacer una propuesta razonable para el sistema de pensiones. Económico. Pero el sistema de salud ni siquiera se lo conversa. Yo no entiendo por qué políticos rehúsan conversar sobre temas tan importantes. Economista Augusto de la Torre, docente de la Universidad de Columbia en Nueva York. El tiempo es un tirano en televisión, usted lo sabe, pero le agradezco por habernos acompañado hoy aquí en Contacto Directo. A las órdenes, Lenin. Un muy buen día.